Vamos a comenzar con el capítulo 2 de este curso de aire acondicionado online editado por ATECIR. El título del capítulo 2 es Aire húmedo y bienestar térmico. Este capítulo va a estar estructurado en 3 partes. Una primera parte que habla sobre las propiedades del aire húmedo, una segunda parte que se analizarán las transformaciones que se pueden aplicar o utilizar en el aire húmedo, y una última parte que habla sobre el bienestar térmico de las personas. Como documentación adicional, el capítulo consta de un libro en formato papel editado por ATECIR, el DTI Documento Técnico de Instalaciones y Edificación 3.01, editado, como he dicho, por ATECIR y redactado por don José Manuel Pinazo Ger y don Arcadio García Lastra, y tienen que tener en su poder el programa SICRO, que se utilizará durante este capítulo 2 y que se enseñará el manejo en lecciones posteriores. Esta primera parte la vamos a estudiar en 4 subapartados. El primer subapartado va a ser una introducción de las propiedades del aire húmedo. Luego desarrollaremos todas las propiedades psicométricas más importantes que se utilizan en climatización. Luego realizaremos un ejercicio y finalmente se evaluará o se discutirá qué tipos de diagramas se pueden construir para luego poder dibujar las transformaciones que analizaremos en la segunda parte de este capítulo. Antes de empezar con la introducción del capítulo, sí que me gustaría comentar que en la parte izquierda de todas las transparencias lo que van a tener es un índice del apartado o tema que se esté narrando en estos momentos, y además siempre en negrita y subrayado se les va a indicar qué texto se está narrando dentro del índice que se está resumiendo en la parte izquierda. Comenzando por tanto con la introducción, el objeto de la climatización es que las personas dentro de los espacios cerrados, dentro de los edificios, estén en condiciones de bienestar térmico. Ya evaluaremos o analizaremos en el capítulo o en el apartado 3 de este capítulo 2 cómo se establecen estas condiciones. Una forma de establecer estas condiciones es que, cogiendo aire exterior y pasándolo a través de una unidad de tratamiento de aire, lo llevamos a unas condiciones de impulsión que precisamente consigan que las personas estén en ese bienestar térmico. Este aire exterior nosotros, o técnicamente se suele llamar dentro de la psicometría como aire húmedo, y va a estar compuesto de 2 componentes. Un componente que le vamos a llamar aire seco, que básicamente está compuesto por oxígeno y nitrógeno en fase gaseosa, tiene más componentes. En el DTI 3.1 tiene una tabla en la que se explica el porcentaje en volumen dentro del aire húmedo que tienen cada uno de los componentes del aire seco, y que nosotros vamos a intentar representar en transparencias sucesivas la molécula de nitrógeno con sus 2 átomos de nitrógeno y el símbolo o las moléculas en color azul, y las de oxígeno en color rojo. Y luego una segunda parte, un segundo componente, que va a ser el vapor de agua, que como su nombre indica pues está en estado gaseoso, y que lo vamos a representar con esta molécula, una molécula de oxígeno y 2 moléculas en color blanco, perdón, 2 átomos en color blanco que representan los átomos de hidrógeno. Vulgarmente o coloquialmente, cuando utilicemos la expresión solo de aire, queremos decir que va a ser aire húmedo. Aire seco pues van a ser las componentes secas que antes dijimos, y el vapor de agua pues coloquialmente pues indicaremos o la reconoceremos con la palabra simplemente agua. El objeto de la psicometría es analizar este volumen de aire húmedo, viendo la importancia o la relevancia que tiene el contenido de vapor de agua dentro del volumen de aire húmedo que se van a analizar. Vamos a ver que muchas propiedades que se van a definir en este tema precisamente intentan ver qué cantidad de agua tiene el aire húmedo, o qué porcentaje o qué volumen máximo podría alcanzar el volumen de aire húmedo, el agua en forma de vapor. Por tanto, dentro de la psicometría es vital conocer las propiedades que tiene el agua. Antes de seguir con el curso, con este apartado 2.1, me gustaría recordar el gráfico de presión frente a temperatura que tienen aquí reflejado del agua. En él se representa una línea que separa los 3 estados en los que habitualmente podemos encontrar cualquier sustancia. Esta línea que estoy marcando con el puntero es la línea de saturación que separa el gas del líquido. Sobre la línea existe un punto ideal en el que existe el equilibrio entre el gas y el líquido. Esta otra línea que tienen aquí, lo que se está separando es la fase líquida de la fase sólida
que en el caso de analizar el compuesto puro de agua, pues se conoce como el nombre de hielo. Este diagrama, pues los puntos más representativos o que mejor se conocen es el punto en el que el agua pasa de líquido a sólido, de sólido a líquido, que en condiciones atmosféricas a 100.325 kilopascales se conoce que eso se produce a 0 grados Celsius. Otro punto habitual que se conoce de este diagrama es que el agua a condiciones normales de presión, a 100.325 kilopascales, a 100 grados pasa de líquido a vapor, es decir, se conoce coloquialmente como que el agua está o va a hervir. En climatización, lo que nos interesa es la parte en la que el vapor o la que el agua está en estado de vapor, estado gaseoso. Vais a ver que son poco deseables situaciones en las que el agua en forma de vapor, que hemos dicho que contenía el aire húmedo, pues pasa a estado líquido o a estado sólido y pues produce condensaciones o saturaciones de tuberías poco deseables. Me gustaría también reflejar un punto que a lo mejor no es tan conocido en el diagrama, que es el punto triple, en el que sería un estado en el que existirían en equilibrio por los tres estados del agua, tanto el estado sólido como el líquido como el gas. Veréis que es un punto que necesitaremos referenciar en una de las propiedades higrométricas que vamos a analizar del aire húmedo. Otra de las cosas que es importante conocer antes de pasar a hablar de las propiedades higrométricas del aire húmedo es la evolución energética o la cantidad de energía que yo necesitaría administrar para pasar el agua de un estado sólido a un estado líquido o de un estado líquido a un estado gaseoso. Esos valores los tienen representados en esta transparencia en la que se tienen los tres estados del agua, sólido, líquido y gas, y se indica con el nombre que tiene el proceso de paso, por ejemplo, de un sólido a un gas directamente, pues se conoce como sublimación, paso de un sólido a un líquido se conoce como fusión, o de un líquido a un gas se conoce como evaporización. Y los procesos inversos, ¿no? Cuando se pasa de gas a líquido, pues lo que se necesita, o el término que se utiliza es el término de condensación. Para pasar de un estado de mayor energía a otro de menos energía, lo que se necesita es aportar energía al estado sólido para romper los enlaces y para que pase al estado líquido. Esa cantidad de energía para pasar del estado sólido a estado líquido, pues en términos de vatios hora por kilogramo, pues pueden ver en la transparencia que en este caso para el agua es 93 vatios hora por kilogramo. En cambio, si yo quiero pasar líquido a gas, lo que tendría que aportar por cada kilo de líquido que voy a necesitar pasar a estado gaseoso son 127 vatios hora por kilogramo. Esta sería energía que yo tendría que aportar si consigo utilizar o llevar el proceso de forma inversa, es decir, yo tengo gas, agua en estado gaseoso y la consigo disminuir la temperatura para que pase a estado líquido, pues lo que sucede es que en vez de entregarle yo 127 vatios hora por kilogramo, lo que va a entregar el proceso es una energía de 127 vatios hora por kilogramo. Este fenómeno de condensación es lo que aprovechan las tecnologías de calderas de condensación, en la que consiguen que el vapor de agua que tienen los humos de combustión lo enfrían para que pueda llegar a los puntos de rocío, que a continuación en este tema pues discutiremos también, y pueda entregarle cierto calor al agua de retorno a la caldera y luego el esfuerzo que tenga el quemador sea más pequeño. Estos valores energéticos que tienen aquí son los correspondientes al agua a una presión de 100.325 kilopascales, y para otras presiones los valores son diferentes. Lo que tienen aquí en la parte izquierda en color rojo es que para pasar de un estado sólido a un líquido, o de un líquido a un gas, o directamente de un sólido a un gas, o bien le favorece un aumento de temperatura, pero también una disminución de la presión. Y en el caso contrario, pues para pasar de gas a líquido, pues se favorece a través de una disminución de la temperatura o también un aumento de la presión. En la documentación adicional lo que tienen son tablas del agua en la que se recogen estos valores no solo para la presión atmosférica de 100.325 kilopascales, sino también para otras presiones y para otras temperaturas. Los valores energéticos que hemos discutido hasta aquí son la cantidad de energía que yo necesito pasar o entregar para pasar, por ejemplo, un sólido a un líquido, es decir, agua en estado sólido para conseguir agua en estado líquido,
a una presión de 101.325 kilopascales justo en este punto. Esos cambios de estado siempre se van a producir a temperatura constante. Bien, vamos a ver ahora una evolución no solo justo en ese punto de la línea, sino por ejemplo qué cantidad de energía tendría que entregar yo al agua a presión atmosférica, 101.325 kilopascales, este valor de presión que tenemos a la izquierda, pues por ejemplo con agua que tuviéramos por ejemplo a menos 20 grados. Eso lo intenta representar esta figura que tienen aquí, en el que vamos a ver la cantidad de energía y la temperatura a la que se encuentra el agua. Partiríamos de un punto en el que el agua, por ejemplo, está a menos 20 grados y le tendríamos que aplicar una cantidad de energía en forma de calor sensible para llevarla de menos 20 grados a 0 grados, que sé que es la temperatura a la que se va a producir el cambio de sólido a líquido, a 101.325 kilopascales. Esa cantidad de energía pues es función de la diferencia de temperaturas, es decir, desde menos 20 a 0 grados, y del calor específico que tiene el agua en estado sólido o el hielo. El calor específico lo tienen aquí representado, que es de 0,58 vatios hora cada kilogramo de hielo cada Kelvin. Es decir, que para aumentar un grado Kelvin, un grado Celsius, un kilo de hielo, necesito entregarle 0,58 vatios hora. Luego se produciría el cambio de estado de sólido a líquido, que se produce a temperatura constante, y la cantidad de energía es de 93 vatios hora por cada kilo de hielo, que es la energía o el valor energético que hemos visto en la anterior transparencia. Para conseguir pasarlo ahora al estado de vapor, tendré que calentar ese líquido de 0 grados a 100 grados, que sé que es la temperatura que se va a pasar de líquido a gas a 101.325 kilopascales, y para eso, para calcular esa cantidad de energía, lo que necesito conocer es el calor específico que tiene el agua. En vatios hora kilo de agua por Kelvin, ese valor es de 1,16. Por tanto, la cantidad de energía que tengo que entregar o es necesaria para pasar de 0 a 100 grados serían 116 vatios hora por cada kilo de agua líquida. Para pasar el agua líquida a estado gaseoso, pues la cantidad de energía que necesito entregar es 127 vatios hora cada kilogramo. Es el proceso que hemos llamado en la anterior transparencia evaporización. Y luego, si quisiera calentar el agua en forma de vapor hasta una temperatura superior a 100 grados, pues lo que necesito conocer es el calor específico que tiene el vapor, que como ven es de 0,52 vatios hora por kilogramo de vapor por grado Kelvin. Antes de seguir avanzando, me gustaría que vieran que la máxima cantidad de energía que tengo que entregar yo para llevar agua en estado sólido de menos 20 grados a prácticamente 140 grados es la energía que necesito para pasar el agua de forma líquida a forma gaseosa, es decir, 127 vatios hora cada kilogramo. Por eso es tan beneficioso el proceso contrario, cuando yo encuentro o tengo procesos en los que tengo agua en forma de vapor o en forma gaseosa, pues el poder aprovechar su energía llevándolos a una temperatura más fría, que favorece el cambio de gas a líquido, como hemos discutido anteriormente, y que, como dijimos, es la tecnología que utilizan las calderas de condensación. Otra cosa que quisiera dejar clara antes de seguir avanzando es las constantes que utilizaremos en la formulación para explicar las propiedades y las transformaciones higrométricas que analizamos en este curso. Una es la constante R, que va a aparecer cuando apliquemos el modelo de gas ideal. Recordar que era que la presión y el vapor, la presión y el volumen de un gas es igual al número de moles por una constante, esa constante que están viendo aquí, por la temperatura que tiene el gas. Depende de las unidades que se esté trabajando, pues toman estos valores. Otro valor que vamos a ir trabajando son las masas moleculares, tanto del vapor como del aire seco. En el DTI pues tienen explicado dónde se obtienen estos valores, pero nos podemos quedar que la masa de vapor de agua pues es la molécula de vapor de agua que conocen todos, que es aproximadamente 18 gramos cada mol, y el aire seco pues se puede demostrar que prácticamente es de 29 gramos mol de aire seco. También utilizaremos durante las definiciones la relación que hay entre las dos, masa de vapor por masa de aire seco, aproximadamente 0,6 ese valor, y otras constantes que utilizaremos son los calores específicos tanto del agua en forma sólida como líquida como en forma de vapor, que anteriormente les hemos visto en unidades vatio hora kilogramo por Kelvin, y aquí también tiene expresada en kilojulios. Y otro valor o constante que utilizaremos es el calor específico no del agua, sino del aire seco, que prácticamente es la unidad.
Por tanto, y a modo de resumen, es muy importante conocer la línea o el gráfico de presión frente a temperatura del agua. Este gráfico nosotros lo utilizaremos en las temperaturas habituales en las que vamos a encontrar el agua en forma de vapor, que es decir, las temperaturas exteriores que tenemos en nuestras zonas climáticas, más o menos entre menos 15 y 45 grados. Y hay que recordar que esta línea que separa el estado de vapor al estado líquido es la línea de saturación. Eso quiere decir que si en este punto que estoy marcando con el puntero nosotros enfriáramos un poco más el agua en forma de vapor, se produciría la condensación y el agua en forma de vapor pasaría a agua líquida. Y recordar que también va a ser importante para nosotros el punto triple de este diagrama, que como veis se produce a 0 grados Celsius y una presión de 0,6 kilopascales. Habitualmente nosotros lo que conocíamos era o son valores de la línea de saturación para presiones habituales del agua a una atmósfera, a 100.325 kilopascales, pero vais a ver cómo el vapor de agua dentro del aire húmedo está a presiones mucho más bajas. Discutiremos esto en transparencias posteriores. La expresión matemática de esta curva se viene discutiendo desde hace más de 300 años. El primer persona que pudo establecer una ecuación para representar esta línea de saturación que relaciona la presión de vapor de saturación en función de la temperatura seca fue Renault. Y aquí tienen tres expresiones para esa curva, tres expresiones matemáticas importantes. La que propone Array, que depende de unas constantes que habitualmente suelen o son muy engorrosas, y en los cálculos suele haber errores a la hora de determinar la curva porque no se ponen bien estas constantes. En la DTI 301 pues tienen la expresión o el valor de estas constantes. Hay otra expresión muy conocida para nosotros, que es la que viene en el apéndice de condensaciones del documento básico de ahorro de energía dentro del código técnico de la edificación, que igual que sucede en la gráfica de Array, diferencia entre que la temperatura esté por encima o por debajo de 0 grados Celsius, y la que utilizamos nosotros, el DTI 301, que es una expresión que relaciona directamente la presión de vapor de saturación con la temperatura seca para cualquier valor de temperatura. No diferencia entre no diferencia entre que estés por encima o por debajo de 0 grados Celsius. En todas las fórmulas, no bien en la transparencia, la presión se obtendría en pascales. Finalmente, indicar que la presión de vapor en saturación depende exclusivamente de la temperatura seca a la que se encuentre el vapor de agua. Vamos a ver ahora el número de variables independientes, es decir, propiedades que yo necesitaría conocer del aire húmedo para establecer o conocer el resto de variables que quisiera. Esta incógnita me la resuelve la ecuación de Gibbs, que me dice que el número de variables independientes es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. Aplicando esto al aire húmedo, vemos que el número de componentes van a ser 2. Un componente, que ya lo hemos dicho antes, sería el aire seco. Se demuestra, tienen aquí en el gráfico de la izquierda, que todas las componentes que forman el aire seco, oxígeno, nitrógeno, argón, ya hemos citado, están siempre por encima del punto crítico. Eso quiere decir, o se puede afirmar, que se pueden considerar como una única componente. Y además, como está a presiones muy bajas, cercana a la atmosférica, se puede aplicar el modelo de gas ideal. El otro componente es el vapor de agua. El vapor de agua, pues solo está claro, es un único componente, y como también está cercano a las presiones atmosféricas, también se va a poder aplicar el modelo de gas ideal. El único problema que tiene el vapor de agua dentro de la mezcla de aire húmedo es que depende de la temperatura que esté, puede ser que condense y pase de ese estado no deseado de gas a líquido. Si aplicáramos, por tanto, la formulación de Gibbs a las dos componentes que tiene el aire húmedo, pues veremos que el número de componentes sería 2, el número de fases sería 1, todos los componentes, tanto el aire seco como el vapor de agua, están en estado gaseoso, y luego le sumamos 2, vemos que el número de variables independientes o propiedades que necesito conocer van a ser 3. Variables psicométricas se pueden establecer más de 63. Nosotros en el DTI describimos 17 variables psicométricas. En este curso vamos a ver que vamos a describir solo de estas 17 las más utilizadas, más importantes. En la
bolsita lo que tienen son las variables subrayadas, las 10 más fáciles de medir, y en color azul y también subrayadas lo que tienen son las utilizadas o habitualmente utilizadas para obtener el resto de variables dentro de los diagramas higrométricos que nosotros vamos a explicar dentro de este tema. Hasta 1911, todas las relaciones que había de las variables higrométricas que a continuación vamos a empezar a describir se obtenían a través de fórmulas empíricas. Gracias al señor Carrier se pudieron establecer las relaciones entre variables higrométricas a partir de leyes físicas, aplicando pues el modelo de gas ideal, tanto el aire húmedo como el aire seco y el vapor de agua, y explicamos en la anterior transparencia el motivo de por qué se puede hacer, aplicando el primer principio de la termodinámica, es decir, la conservación de la energía, la conservación de masa tanto de aire seco como de vapor de agua, ya discutiremos en adelante, utilizando la ley parcial de los gases de Dalton o la ley de Gibbs que hemos visto anteriormente. Vamos a comenzar, por tanto, a analizar las propiedades higrométricas que discutiremos en este curso online de ATECIR. En la izquierda lo que tienen ahora son las variables que vamos a tratar en el curso, no son las 17 que están recogidas en el ETI 301, porque no son las 17 todas las más habituales. En el curso aquí vamos a describir estas 12 que tienen a la izquierda, que son, como digo, las más habituales en climatización. Siempre en todas las transparencias que vamos a discutir en este punto se va a indicar la temperatura, la variable que se discute. En este caso vamos a empezar con la temperatura seca, la abreviación que se va a utilizar, T sub S, que coincide con la abreviación que tiene en el DTI 301, y la unidad con la que se mide habitualmente, como pueden ver, grados Celsius. Bien, la temperatura seca del aire húmedo es la variable más conocida por todo el mundo, es la variable más fácil de medir y es la temperatura en la que se encontraría tanto la parte seca del aire húmedo como el vapor de agua. Habitualmente pues se mide con termómetros y la unidad que se utiliza habitualmente es el grado Celsius, pero también hay otras medidas como el grado Rankine, el grado Fahrenheit o el Kelvin. Lo que tienen en esta tabla es la equivalencia para pasar de una unidad a otra. Por ejemplo, una unidad en Kelvin, para pasar a grados Celsius hay que restarle al valor que te den en Kelvin 273,15. Con esta tabla aquí mostrada quisiera indicar dos cosas. La primera, el Kelvin no se representa con el grado, es decir, solo se representa con una letra K en mayúscula, y nunca se dice 7 grados Kelvin, por ejemplo, se diría 7 Kelvin. Cuando se escribe, también se escribe en minúsculas, porque no hace referencia a una persona. La temperatura seca, también a veces se le quita el apellido seca y simplemente se dice temperatura del aire exterior. Como hemos dicho anteriormente, pues en España suele estar comprendida entre menos 15 y 45 grados. Y la temperatura interior de los locales, aquellos que queremos climatizar, pues está legislada. Y en verano no se permite que la temperatura baje de 26 grados Celsius y no se permite que en invierno se supere 21 grados Celsius. Otra de las propiedades psicométricas habituales en la psicometría es la presión total que ejerce el aire. También se le conoce como presión barométrica o presión atmosférica y se puede representar o entender como la presión que ejerce la columna de aire que tenemos encima de la zona o de las partes a analizar. Como pueden ver, cuanto más alto esté un lugar, menor columna de aire va a tener que soportar y por tanto la presión total o presión atmosférica va a ser menor. Matemáticamente se puede utilizar una expresión que indica la presión total en función de la altura del lugar. Lo que tienen aquí es la que utiliza la Organización Internacional de Aviación Civil. Las unidades con las que se representa habitualmente la presión es pascales, pero también se puede hablar como unidad la atmósfera, el bar, el kilogramo por centímetro cuadrado, el milímetro de mercurio o los metros de columna de agua. Lo que tienen aquí es la equivalencia entre una unidad y otra. Aproximadamente se puede decir que la presión atmosférica, una atmósfera, equivalen a 101.325 pascales y aproximadamente son
10 metros de columna de agua o 1 bar o 1 kilo por centímetro cuadrado.